Hola, ¿cómo estamos? Acá le traigo la parte 3 de electrocardiograma normal. Esta es la parte final y corresponde a la lectura de un electrocardiograma. Vamos a ver que en un electrocardiograma debemos evaluar el ritmo, llamándose a ritmo si procede del nódulo del nódulo sinusal, llamando frecuencia a la cantidad de veces que se va a despolarizar el corazón. El segmento PR, hay que evaluar el intervalo QT, el eje eléctrico y las morfologías de las ondas, que en el video anterior vimos a qué correspondía a las morfologías normales. Entonces, para evaluar un ritmo debe haber siempre una onda P. Al hablar de una onda P, vamos a decir que el nódulo es sinusal. Esta onda debe ser positiva en todas las derivaciones excepto en ABR. Dijimos que la onda P también puede ser isodifásica, o sea, con un componente positivo y un componente negativo en B1. Debe estar seguida del complejo QRS. Si tengo una onda P y no está seguido de un complejo QRS, podemos hablar de los diferentes tipos de bloqueo, pero hay que saber que la despolarización precede del nódulo sinusal. Una onda P positiva en ABR me indica un foco ectópico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la despolarización puede venir de otra parte de la aurícula que no sea del nódulo sinusal. Por eso debe ser la onda P con su morfología y en las derivaciones correctas. Recordando de vuelta, debe ser toda positiva excepto en ABR. Frecuencia es la cantidad de veces que se va a despolarizar el corazón. Hay diferentes formas de medir. Una de las más fáciles va a ser hacer 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chiquititos que se va a contar entre dos ondas R. Entonces vamos a hacer, sabemos que 1500 va a haber 1500 cuadraditos en lo que sea un minuto. Entonces 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chiquititos nos va a dar la frecuencia cardíaca. Es la forma más exacta de saber. Otra forma, que también son bastante certeras, va a ser hacer la línea del 300. Vamos a ver que acá el complejo QRS se ubica a nivel de una línea gruesa, contando a partir de ahí 300, la próxima línea gruesa 150, la próxima 100, la próxima 75, la próxima 60, la próxima 50. Eso va a corresponder a la frecuencia cardíaca. Esto no siempre puede ser así porque muchas veces se confunde un poco cuando el complejo QRS se encuentra a nivel en la parte media de un cuadrado, por ejemplo. Esas son las formas más certeras de llevarse a cabo. Esto siempre y cuando el ritmo sea regular y sea sinusal. Ver el segmento PR. Hay que saber que un segmento PR, si dura más de 0,20 segundos, hay un bloqueo de tercer grado. Si dura menos, hay una conducción acelerada. Y si hay más de 0,20 segundos, puede ser, por ejemplo, un bloqueo de primer grado cuando hay complejo QRS, y si no hay un complejo QRS, un bloqueo de tercer grado. Entonces, ¿qué hay que saber? Que el segmento PR debe durar menos de 0,20 segundos. ¿Estamos? El intervalo QT, recordando un poquitito, era todo aquello que se daba a cabo a nivel ventricular, toda la actividad eléctrica cardíaca. Tenemos que el intervalo va a ser de 0,40 segundos, pero hay que tener en cuenta que no siempre es así. Por ejemplo, un paciente en el cual tenemos una frecuencia cardíaca muy aumentada, vamos a ver que el intervalo se va a cortar en condición normal, o lo contrario, en un paciente en el cual tenemos una bradicardia significativa, este intervalo se va a alargar en condición normal. ¿Qué quiere decir que esto? Que hay que corregir ese intervalo, no siempre es de 0,40 segundos. Por lo tanto, debemos sacar el QT corregido, se llama. ¿En qué consiste esto? Voy a medir lo que sea el intervalo QT y lo voy a dividir por la raíz cuadrada de 2 ondas R en segundos. Hay que saber que estas 2 ondas R, el tiempo que se va a dar en segundos. Y ahí saco ese QT.
Por lo tanto, si tengo un paciente con, por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 160, 170, con un valor medido de QT de 0,40, es anormal, pero puedo tener un QT corregido, por ejemplo, de 0,35 segundos, que va a ser normal. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces eso es la importancia del intervalo QT corregido. Y finalmente vamos a hablar de lo que es el eje cardíaco. A no asustarse en esta parte, pero hay que saber hacia dónde se lleva la actividad eléctrica cardíaca. Acá tenemos el machetito, como vemos, ABF, D1, ABL, ABR, mirando hacia la positividad en el brazo, en lo que sea la parte derecha. Tenemos D2, D3. Entonces yo lo que voy a hacer, lo que se debe realizar, la forma más fácil de ver el eje cardíaco va a ser mirar en D1 y en lo que sea ABF. ¿Qué miro? Lo que voy a hacer, va a proceder a contar la cantidad de cuadraditos para arriba que hay en D1 y le resto la cantidad de cuadraditos para abajo. Acá puedo ver que va a haber 6 cuadraditos para arriba, restado 2 cuadraditos para abajo. Voy a tener que van a ser 4 cuadraditos netos. Entonces, positivo, porque vemos que la onda positiva es más prominente que la negativa. Entonces, 4 cuadraditos positivos. Vengo a D1 y voy a marcar 4 centímetros, por ejemplo. Con una regla marco acá 4 centímetros. Entonces tengo que el eje cardíaco se va a encontrar hacia la izquierda del corazón. Puede ser a nivel de el cuadrante número 4 o al cuadrante número 1. Perdón, sí, el cuadrante número 1 o el cuadrante número 2. Tenemos aquí entonces que para saber si se encuentra en un cuadrante, en el cuadrante superior o inferior, vamos a ver lo que sea ABF, perdón, acá ABF. ABF es netamente positivo, no hay un complejo Q, no hay un complejo S. Por lo tanto, al ser positivo ABF, acá tenemos el 0, para abajo se va a encontrar en el cuadrante inferior izquierdo. Contamos cuántos cuadraditos hay para arriba y trazamos una línea aquí para abajo, porque es positivo, y vamos a unir lo que nos dio de D1 con lo que nos dio en ABF. Trazamos ese vector y ahí vamos a tener, por ejemplo, el eje cardíaco. Esa es una forma rápida y sencilla de medir y de sacar lo que sea el eje cardíaco. Entonces, repitiendo, cuento los cuadraditos para arriba, resto los cuadraditos para abajo y trazo una línea en D1. Cuento los cuadraditos para arriba, en tal caso que haya cuadradito para abajo, lo resto y trazo una línea. Por ejemplo, si tengo en D1 un complejo S, perdón, una onda S mucho mayor que una onda R, vamos a ver que va a ser negativo esa suma. Por lo tanto, el eje eléctrico se va a encontrar hacia este nivel. Y si tengo en ABF positivo, va a encontrarse en este cuadrado. Si tengo una onda S muy marcada a nivel de ABF, vamos a ver que se encuentra en la tierra de nadie. Esto se llama así porque el eje cardíaco nunca debe estar en esta onda, en este eje. Hay que saber también que el eje cardíaco, lo normal es que se encuentre entre menos 30 grados y más 90. Algunos autores también lo toman entre 0 y más 120. Ojo con esto y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una persona enana, una persona petiza, en el cual tiende a la obesidad, encontrar un eje cardíaco de 90 o de 120 hay que llamar la atención y hay que realizar otro estudio. Por en cambio, una persona longilínea en el cual tenemos el hábito vertical más pronunciado, es normal encontrar un eje a nivel de 120 o 90 grados, corazón en gota se lo llama. Nada más que decir, esto todo, y espero que le haya servido.